Vamos a leer ahora el capítulo de Matistiajo en hebreo. Es el único de los evangelios que fue encontrado escrito en hebreo original. En el capítulo 13 de Matistiajo, su nombre original, Yeshua nos dio una parábola del sembrador y nos explicó que el sembrador era el Hijo del Hombre, o sea, él, Yeshua o Jesucristo, y la semilla era el hombre, o sea, nosotros. En esa parábola habló de los que no escuchan la palabra de Dios y también mencionó a los que sí escuchan y dan fruto 30, 60 y 100%. A continuación, él presentó ante ellos otra comparación y dice así: el reino del cielo es semejante a un hombre que siembra en su campo semilla buena. Y sucedió que mientras los hijos del hombre dormían, vino su enemigo y sembró entre los trigos cizaña, en lengua extranjera berillak, y se fue. Y sucedió que cuando brotó la hierba para dar fruto, se vio la cizaña. Y se acercaron los siervos del dueño del campo y le dijeron: amo nuestro, ¿no sembró usted buena semilla? ¿Y de dónde vino toda esta cizaña? Él les dijo: un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron: ¿arrancaremos la cizaña? Y él les dijo: no sea que arranquen el trigo. Dejen que sigan juntos y crezcan hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos individuales para quemarla. Y el trigo pónganlo en el granero. Y se acercaron a él sus discípulos y le pidieron que les explicara la comparación de la cizaña. Y él les respondió y les dijo: el que siembra semilla buena es el hombre, y el campo es el mundo presente, y el fruto bueno son los justos, y la cizaña son los malvados, y el enemigo que la sembró es el Satán. Y el campo es la era final, y los segadores son los mensajeros. Mensajeros en este caso para los judíos significa ángeles, profetas. Por ejemplo, el último libro del Tanaj o del Viejo Testamento, que es Malaquías, la palabra Malaquías significa mensajero de Dios. Es una información importante. Y seguimos con la lectura. Y como arrancan los segadores la cizaña para quemarla, así serán los últimos días. Enviará el Hijo del Hombre de sus mensajeros para arrancar de su reino a todo malvado y todos los que hacen iniquidad. Y los echarán en la hoguera de fuego, y allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces resplandecerán los justos como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. De nuevo dijo Yeshua a sus discípulos: el reino del cielo es semejante a un hombre que saca un tesoro que había estado escondido, y en la alegría por el tesoro vende todo lo que es suyo y compra el campo. De nuevo, el reino del cielo es semejante a un hombre mercader en busca de piedras preciosas, y cuando encuentra una buena, vende todo lo que es suyo y la compra. El reino del cielo es semejante a una red en medio del mar, que toda clase de peces se recogen en ella, y cuando se llena, los sacan y los pescadores escogen los peces buenos para sus vasijas, y los malos los arrojan afuera. Así serán los últimos días. Los saldrán mensajeros y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en la hoguera de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Él les dijo: ¿ustedes han entendido esto? Y ellos dijeron: sí. Por eso, todo sabio es semejante en el reino del cielo a un hombre que es padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y también viejas. ¿Escuchamos bien? Tenemos que tener en nuestro tesoro cosas nuevas y también viejas, enseñanzas y conocimientos nuevos y también viejos. Recuerden, no nos quedemos con lo aprendido por tradición. Nuevas y viejas, dijo Jesús. Y sucedió después de esto que cuando terminó Yeshua estas palabras, salió de allí y llegó a su tierra, y se puso a enseñar a la gente en las casas de asamblea, y los perushim estaban asombrados. Y decían: ¿de dónde le vino a este la sabiduría y la autoridad para hacer estas obras? ¿No es este el hijo del herrero y Miriam? Sus hermanos son Chimi, que es Jacob, Joseph y Shimón y Judá, y sus hermanas. ¿No conocen ustedes que todos estos están con nosotros?
¿De dónde le viene a este todas estas cosas? Y estaban confundidos acerca de él. Y Yeshua les contestó: no hay profeta sin honra excepto en su tierra, y en su ciudad y en su casa. Y no quiso hacer allí ninguna señal a causa de la poca fe de ellos. Y así concluimos todas estas parábolas o comparaciones que tienen mucha sabiduría en este libro tan bonito que es el de Matistiago, que fue escrito, como dijimos antes al principio, en hebreo. ¿Ok? Presten atención porque este libro, todas estas parábolas, estas comparaciones tienen mucha sabiduría. ¿Ok? Bendiciones.